Hola y bienvenidos una vez más a Savitri Creaciones. En esta ocasión vamos a realizar este precioso atrapasueños en macramé, así que te invito a quedarte hasta el final del video para que aprendas a hacer el tuyo. Vas a necesitar un aro de metal de 21 centímetros de diámetro y por otra parte vas a emplear uno más pequeño de 4 centímetros de diámetro. También voy a emplear este cordón que tiene 3 milímetros de calibre. Vas a cortar el siguiente número de cuerdas con la siguiente longitud. Para iniciar vas a tomar el aro de metal pequeño y vas a empezar a insertar cada una de las cuerdas con este nudo que probablemente muchas de ustedes ya conocen, es el nudo alondra. Voy con la siguiente cuerda. Bien, tú continúa con el resto de las cuerdas hasta que completes las 20. Una vez hayas hecho eso, vamos a proceder tomando un grupo de 4 cuerdas y vamos a realizar el siguiente nudo, que es el nudo plano. Bueno, ya realicé 2 lazadas y ahí tenemos el primer nudo. Ahora voy a realizar 3 lazadas adicionales. Entonces voy con la número 3. Esta es la lazada número 4. Y vamos a realizar esta última. Bien, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 lazadas en total. Así que vas a repetir este proceso con el resto de las cuerdas. Es decir, vas a tomar grupos de 4 cuerdas y vas a hacer lo mismo. Y así es como se vería una vez lo realizas con todas las cuerdas. Ahora vamos a realizar nuevamente un nudo plano. Entonces voy con la primera lazada. Pero aquí debes tener en cuenta lo siguiente, y es que vamos a dejar este espacio. Es decir, que el nudo no queda justo debajo de los otros, sino que queda ese pequeño espacio. Así que voy con la siguiente lazada. En total vamos a construir 6 lazadas. ¿Listo? Entonces aquí estoy realizando la segunda. Y vamos a hacer 4 más. De aquí hacia abajo. Si este video tutorial está siendo de tu agrado, te recuerdo que dejar o hacer clic en me gusta, compartir y dejar tus comentarios es de gran importancia para seguir viendo este tipo de contenido de manera gratuita. Bueno, aquí ya completé las 6 lazadas. Vamos a revisar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que queremos es realizar este mismo proceso con el resto de las cuerdas. Así que recuerda, toma grupos de 4 pero intercalados como ves en pantalla y realiza 6 lazadas en cada grupo. Listo, aquí te muestro un avance. Así es como se va viendo hasta ahora. Como te das cuenta, ya está empezando a adquirir esta forma tan preciosa. Bueno, yo voy a continuar aquí con el siguiente grupo de cuerdas y nos vemos en un rato. Aquí ya está culminada esta parte del proceso.
Esto tiene como la forma de una flor, se ve muy bonita. Bueno, el paso a seguir, lo que vas a hacer a continuación es que vamos a tomar el aro grande, el aro de 21 centímetros, y vamos a calcular dónde voy a construir mi siguiente nudo cuadrado. Yo pienso que sería más o menos como a esta distancia. Creo que esto es lo que quiero, que quede más o menos aquí. Sí, creo que esta será la distancia o el punto en donde voy a construir el siguiente nudo plano. Retiremos esto y vamos pues a hacer este nudo plano aquí. Si para ti es más fácil usar 1 metro para tomar esta medida, adelante, puedes hacerlo. Yo esto sí lo estoy haciendo un poco al ojo, más o menos era por aquí. Aquí ya tengo este primer nudo. Vamos a verificar que sí quedó en esa distancia que quiero que quede. Perfecto. Bueno, ahora voy a continuar realizando esto, pues con el resto de las cuerdas. Como te das cuenta, básicamente es un patrón. Lo que hago con cada una de las cuerdas lo repito con las siguientes. Bien, aquí ya tengo el segundo. La idea es que vamos a continuar realizando este proceso con las demás cuerdas. Entonces toma grupos de A4 intercalados y así vas a hacer el cierre de esta ronda. Y miren esta preciosura, qué belleza. Bueno, ya aquí está adquiriendo su forma casi final. Lo que vamos a hacer a continuación será posicionar el aro y vamos a empezar a sujetar este tejido pues ya al aro como tal, valga la redundancia. Vamos a empezar a atarlo. Para ello vas a realizar el siguiente nudo. Hay personas que lo realizan de una manera diferente, yo lo realizo de esta manera. Vamos a hacerlo una vez más. Y aquí ya terminé de colocar las cuerdas de este nudo. Te sugiero que si, por ejemplo, hiciste, el nudo que yo acabo de hacer aquí, lo ideal sería hacer o atar las cuerdas del lado casi opuesto u opuesto para que se vaya equilibrando, es decir, vas a ir tomando opuestos. En la medida en que vayas atando el tejido al aro, es importante eso, que vayas verificando que quede bien centrado. Y si no, pues que vayas haciendo las correcciones necesarias en el camino. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte haciendo clic en este botón y activando la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo nuevos videos. Aquí ya tengo listo este otro nudo, como te decía hace un momento. Entonces lo que voy a hacer será tratar de amarrar un nudo que esté en el lado opuesto, es decir, más o menos de este lado. De esa forma voy a ir equilibrando como asegurándome de que el tejido quede bien centrado. Y aquí, como ves, ya está completamente amarrado al aro. Y listo, aquí ya lo tenemos.
Si estás de acuerdo conmigo en que se ve precioso, recuerda dejar tu me gusta. Para continuar, lo que vamos a hacer será lo siguiente. Vas a buscar los espacios que van a ser la parte superior del atrapasueños y con una de estas mismas cuerdas o cordones vas a cubrir esa parte metálica de esta manera. Si no te alcanza, también puedes tomar un poco del cordón del otro lado. Y una vez lo cubras, esa parte metálica, vas a agregar un poco de pegante. Y eso sería lo que harás para cubrir estas partes. Ahora, ubica la que será la parte inferior de tu atrapasueños. Y vas a dejar 5 espacios libres, es decir, no los vas a cubrir con las cuerdas como hicimos hace un momento. Bueno, aquí ya hice ese proceso y aquí, como ves, ya tengo estos 5 espacios libres, porque aquí será donde voy a colocar las cuerdas que cuelgan del atrapasueños. Entonces vas a tomar adicionalmente 2 cuerdas. Estas cuerdas tienen 1.50 metros de largo y las vas a atar con nudo alondra. Al atar el nudo es importante que tengas en cuenta lo siguiente. Uno de los lados debe tener aproximadamente 26 centímetros y el otro lado el restante. Entonces, como te das cuenta, este lado del cordón es mucho más largo. Y vas a hacer lo mismo con la otra cuerda. De tal manera que las 2 cuerdas cortas van a quedar al centro. Aquí ya quedaron posicionadas. Entonces, como mencionaba hace unos segundos, vas a verificar 2 cuerdas cortas al centro, 2 cuerdas largas en los extremos. Aquí vamos a realizar el nudo espiral. Para ello vas a realizar lo que hicimos en principio con el nudo cuadrado, que es esto. La diferencia es que vamos a seguir tejiendo en la misma dirección. Es decir, observa esta figura, la estoy volviendo a hacer de este lado, del lado izquierdo, y esta cuerda pasa por debajo. Nuevamente esa figura que parece como 4 al lado izquierdo, y aquí pues ya estoy continuando de manera un poco más rápida, pero bueno, esa es como la lógica de este nudo. Aquí ya puedes ver que se empieza a formar esa espiral. Listo, entonces continúa de esta manera hasta que alcances pues ya esta punta corta. Aquí ya la terminé. Mira qué linda se ve. Creo que este es uno de mis nudos favoritos. Bueno, este nudo lo vas a repetir aquí, aquí y en estos otros 2 espacios. Aquí, bueno, ya estoy como ultimando detalles. Entonces voy a empezar a cortar todas estas cuerditas excedentes o sobrantes. Así esto pues ya va adquiriendo su forma final o el acabado. Estas no las corto aún porque no les he agregado el pegante. Necesito hacerlo primero.
Estas de aquí ya pueden ser cortadas. Vamos a seguir cortando todos estos cordones que ya no son necesarios. Y bien, aquí ya puedes ver que tengo las 5 espirales terminadas. Y estas cuerdas que ves en el medio, las vamos a dejar, no las vas a cortar. Y así es como se vería nuestro atrapasueños en macramé terminado. Yo le agregué aquí algunas cuentas como para darle unos detalles adicionales. Me parece que le quedan muy bonitos. No sé si sean muy perceptibles, pero ahí están. Esta parte final pues ya definitivamente es muy al gusto tuyo. Yo lo que hice fue también desbaratar algunas de las cuerdas como para darles una textura diferente. Bien, hemos llegado al final de este video tutorial. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Recuerda hacer clic en me gusta, compartir y dejar tu comentario si es que este video te gustó y te pareció útil. Por otra parte, recuerda hacer clic en suscribirme y activar la campana de notificaciones para no perderte próximos videos. Y como lo he venido mencionando, eres súper bienvenida en mis comunidades de Facebook y de Instagram. Me encuentras como Savitri Creaciones. Bueno, mil gracias por acompañarme hasta el final. Te envío un gran abrazo y deseo que te encuentres muy bien.